Hola, te quiero dar la bienvenida a este podcast titulado Caminando Juntos, el podcast donde la idea es que en conjunto podamos aprender, compartir nuestras historias, desaprender y desmentir estigmas o prejuicios que suelen existir acerca de temas relacionados con la salud mental. Esto con la finalidad de crear una comunidad de apoyo y comprensión, saber que no estamos solos ni solas y que hay personas que probablemente han pasado por situaciones parecidas a las nuestras con quienes podemos compartir experiencias. A través de este podcast nuestro objetivo es compartir, dialogar e inspirar a cada persona que nos escucha a cuestionar los estigmas a su alrededor. Acompáñanos en este emocionante recorrido mientras caminamos juntos hacia un futuro donde la salud mental sea una prioridad y donde ninguna persona tenga que enfrentar sus desafíos sola. Hola, en esta ocasión para el podcast del día de hoy estoy yo, Bere, y acompañada de la mamá de Bere, Claudia. Y pues como próximamente vamos a tener diferentes personas invitadas en este podcast que nos van a estar compartiendo sus historias de vida personales y relacionándolas con la salud mental. Como de cierta forma estarán siendo muy vulnerables, pues me gustaría empezar con este cuarto episodio yo misma contándoles mi historia personal, bueno, una de mis historias. También me va a estar acompañando mi mamá porque pues si no vieron ya en el título de este podcast, pues es acerca de cómo recibí mi diagnóstico de trastorno del espectro autista a los 20 años. Y ahorita tengo 21, entonces sí hay varias cosas como de mi infancia o cosas que tal vez yo haya percibido de forma diferente que quisiera que mi mamá complemente y por eso estamos las dos. Y bueno, primero para que me conozcan un poco, tengo 21 años y actualmente estoy estudiando la carrera de Psicología Clínica y de la Salud en el Tecnológico de Monterrey, en México, y de lo que quiero hablar en este episodio pues es acerca de cómo fue todo este proceso hacia obtener mi diagnóstico de autismo, ya que pues es algo relativamente reciente. Fue en febrero de este año, hace como 5 meses, y pues antes de recibir mi diagnóstico, la verdad estuve mucho tiempo sintiéndome incomprendida, confundida y en cierta parte muy frustrada, pero pues investigando y viendo, escuchando las historias de otras personas, especialmente mujeres autistas con un diagnóstico tardío, me ayudó mucho a sentir que no estaba sola y pues por eso también me gustaría contar mi historia por si hay alguien que esté viviendo una situación similar, pues que les pueda ayudar. Y también pues cuando estaba viendo los videos yo antes de recibir mi diagnóstico sí veía como que era solamente pues la perspectiva de la persona por el diagnóstico, que pues está bien, pero me gustaría también como complementar aquí con mi mamá porque creo que para muchas personas puede ser un poco complicado, tal vez si tienes sospechas como que hablarlo con tus papás, entonces por eso para ampliar nuestra perspectiva y pues también para que no sea solamente yo hablando porque pues es un podcast, entonces para que sea una conversación y pues sí, entonces tú vas a estar contando, cuando yo esté contando algo, tú vas a contar como tu versión. Ok. Y pues si te puedes presentar. Bueno, pues mi nombre es Claudia, soy la mamá de Bere, tengo 3 hijos y pues bueno, yo siempre he trabajado, me gusta siempre ser activa, tengo varias actividades, no me estoy así como que en una sola cosa y pues la verdad siempre me ha gustado respetar a mis hijos, o sea, como que ellos decidan lo que quieren ser, apoyarlos en sus proyectos y pues respetarlos, ¿no? Porque pues yo entiendo como que cada uno tiene su personalidad y pues se ha respetado a cada uno y dejado que hagan ahora sí que pues sus sueños, ¿no? Que trabajen por sus metas. Ok, y bueno, ahora voy a empezar yo contándoles un poco de cómo fue que empecé a tener sospechas de un posible diagnóstico. Y bueno, si se ve como que estoy volteando a otro lado, es porque estoy leyendo algunas cosas que anoté para organizar mis pensamientos. Si me permites ahí también, es una característica de Bere y creo que es como general, ¿verdad? Que No tienen sé. que, tienen que planear las actividades que van a realizar con mucha anticipación. Eso es algo que al inicio, antes de saber el diagnóstico, sí como que nos desesperaba mucho porque Bere tenía que anotar todo lo que iba a hacer, lo que iba a decir y luego analizaba las posibilidades. Entonces, ahorita, por ejemplo, tiene acá al lado un texto que ella escribió, que aunque es su propia historia, como que a ella le da seguridad el tenerlo por escrito. Por cierto,
es buena escritora, ¿verdad? En la Sí. secundaria como que empezaron ahí de que, ay, escribe muy bien. Y no sé si por ahí era relacionado, que ahorita que lleguemos a ese punto, a lo mejor lo van a relacionar allá ustedes, ¿verdad? Bueno, creo que también me refería más como que contaras como tu perspectiva, no exponerme de esa forma. Pero bueno, sí, eh, bueno, cabe mencionar que para este podcast lo llevamos planeando como hace más de un mes, entonces pues esperamos que salga lo más parecido a como lo planeamos, pero bueno, Bueno, como lo planeaste. bueno, sí. Bueno, empezaré contándoles un poco de cómo fue que empecé a tener sospechas de un posible diagnóstico de TEA. Y pues todo empezó en la pandemia. Yo, cuando estábamos en la cuarentena, empecé a tener muchísimos problemas y creo que es algo que le pasó a más personas, pero por todos los cambios inesperados en la rutina, el cambio de las clases presenciales a las clases en línea, el hecho de que constantemente dijeran, no, ahora sí vamos a tener clases presenciales, no, ahora van a ser híbridas o les vamos a avisar como 3 días antes cómo van a estar las clases. Todo eso era muy, bueno, los cambios eran muy frustrantes para mí, bueno, todavía, pero creo que en ese entonces me afectaba más. Y pues había situaciones en las que el hecho de cambiar algún plan en mi familia que ya se tenía como planeado, ya habíamos quedado en algo, esto es más como aparte de la pandemia, el hecho de que cambiaran las situaciones ya como que a mí me hacía sentir muy mal físicamente y no sé si tú te acuerdas, pero solo empezaba a llorar, como que me frustraba muy rápido, pero no es como que yo quisiera ponerme a llorar, porque creo que mi familia pensaba que solo quería llamar la atención o algo así, pero bueno, ahorita vamos a saber, pero... O sea, como que genuinamente era algo que yo no podía controlar. Yo misma decía como porque estoy llorando por esto, pero era muy frustrante como no poder controlarlo. Y bueno, durante la pandemia me pasaba eso, pero pues no es como que yo sospechara sobre, de seguro es porque tengo autismo, porque pues realmente en ese entonces yo no conocía sobre tanto sobre el autismo y aparte, aunque estoy estudiando psicología, en ese entonces estaba en mis primeros semestres y las materias eran tronco común con medicina, entonces pues realmente no habíamos hablado como de las condiciones de salud mental, porque pues algo muy común es como que dicen, cuando estudias psicología y empieces a ver el DSM-5 te vas a empezar a identificar con cada trastorno, entonces pues no fue tanto algo así, porque yo todavía no tenía como esos conocimientos, pero bueno, sí pensaba mucho como que qué me está pasando, por qué estoy actuando de esta forma, porque aparte tenía que estar casi todo el día estudiando, porque pues como eran las materias de medicina, como anatomía, embriología y así, pues la verdad sí se me hacían muy complicadas y aparte era algo que no es como que me llamara tanto la atención. Entonces, la verdad, bueno, estaba mucho tiempo estudiando en la pandemia y pues no hacía otra cosa y no tenía tanto tiempo como para pensar en mi salud mental o detenerme, solo era como que, bueno, cuando estaba llorando en esa situación frustrante, ya era como que, bueno, siento que era más como pensamientos de por qué soy así, pero así como algo negativo, pero pues no le daba tanta importancia. No sé tú qué opinas de eso, no sé si te Pues yo sí me acuerdes. acuerdo como que así como cuando eres chiquito, ¿no? De que, o si tienen niños chiquitos que van a ir a un paseo a un lugar lejos y que aquí nos vamos a llegar y ya falta un poco y aquí nos llegamos y cuánto falta y ya estamos cerca. Así como que, ¿y cuándo vamos a regresar a la escuela? Y así como que mucha insistencia y pues realmente era algo que no dependía de nosotros, ¿verdad? Sino que ahora sí lo que dijeran las autoridades. Entonces como que si de repente había esperanza de regresar y había cambios, ahí era así como que mucha frustración y como que ¿por qué? Y pues realmente eran cosas que no podíamos nosotros controlar, ¿verdad? Y por ejemplo, sí recuerdo que cuando se acercaron los exámenes, tenías como cada 6 semanas, algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, me tocó varias veces llegar al grado de estudiar con ella porque era mucha la presión que sentía. Normalmente siempre le he ido bien en las materias, pero yo sentía como que se presionaba de más y no lograba retener la información y se le atrasaba todo el material, como que era muy metódica para estudiar, entonces ella lo quería hacer a su forma y el tiempo no le daba y entonces como que se le iba atrasando y llegó varias veces todos, o sea todos en la casa tuvimos como que involucrarnos y estar estudiando, buscar herramientas como para ayudarle, porque ella
pues tiene una beca, entonces o sea, no le pasaba por la mente el reprobar, pues porque podría afectarle su beca, ¿no? Entonces, pues sí, fue así como muy estresante porque parecía como que no era ella el estudiante, sino que éramos toda la familia, ¿verdad? Y pues al final, como estábamos en la casa, pues no teníamos mucho que hacer, pues nos involucrábamos, pero también de cierta manera fue cansado, ¿verdad? Y más que ella sintiera que no podía, o sea, como que ya llegó de repente al límite de creer que debía de, pues tal vez elegir otra carrera, ¿no? Si recuerdas. Sí. Y bueno, como que cuando planeé este podcast no había contemplado que era exponerme de esa forma, pero pues la razón por la que estamos contando esto es porque pues espero que le pueda ayudar a alguien más, así como en su momento yo me ponía como a ver los podcasts y los videos de personas contando cómo obtuvieron su diagnóstico, porque no sé si vieron una publicación que subimos en el Instagram de Caminemos Juntos, pero el autismo en mujeres a veces pasa desapercibido por muchas razones. La mayoría de las mujeres que reciben un diagnóstico de autismo lo reciben ya cuando son adultas, si es que lo llegan a recibir. Pero bueno, para saber más de eso, pues pueden ver esa publicación. Y bueno, en tercer semestre de la universidad todavía no veíamos nada muy específico de psicología, pero pues tenía que empezar a hacer mi servicio social. Entonces me inscribí a uno que se llama Surfeando la Neurodiversidad, o no sé si ya le cambiaron el nombre, pero pues era de acompañamiento social y académico a estudiantes del TEC en la universidad dentro del espectro autista. Y pues antes de empezar tal cual con las actividades, pues sí nos dieron varias capacitaciones sobre autismo. Y pues fue ahí donde empecé como que a relacionar lo que nos enseñaban con cosas que a mí me habían pasado. Ahí ya como que empecé a sentirme muy identificada, pero no le di tanta importancia porque pensé que era algo así como que, pues como estoy viendo esto, obviamente pues me estoy identificando con todo. O sea, como si fuera cualquier condición que dijeran, probablemente me iba a identificar, algo así. Eso fue lo que yo pensé. Pero luego, ya como investigando más de este tema, me empecé a sentir muy identificada con lo que decían sobre el autismo en las mujeres, como el tema del masking o el enmascaramiento o camuflaje social, que es básicamente como aparentar, actuar de una manera neurotípica o enmascarar o ocultar tus rasgos autistas, ya sea de manera consciente o inconsciente, y que eso pues puede llegar a ser muy desgastante, porque al menos como yo lo siento es como estar actuando todo el tiempo. Y pues después de escuchar ese término me puse a investigar más por mi cuenta y fue cuando empezaron a empezar y aumentar mis sospechas. Pero me pasó algo medio extraño porque yo honestamente pensaba que todas las personas hacían masking, o sea, independientemente de saber qué era eso, yo pensaba que las cosas que yo hacía todo el mundo lo hacía, por eso pues nunca lo cuestioné, porque pensaba, bueno, pues eso es lo común, lo que todos hacen, aunque sí pensé que era muy desgastante. Y pues a lo que me refiero con que pensaba que todas las personas hacían lo mismo que yo, es que, por ejemplo, yo pensaba que todas las personas cuando estaban teniendo una conversación pensaban cosas como, estoy haciendo suficiente contacto visual, o mi cara se ve muy plana, o van a pensar que estoy enojada, estoy sonriendo lo suficiente, o mi postura cómo está, o no sé, como deja de mover tus pies o tus manos, como ese tipo de cosas. Yo pensaba que todo el mundo las hacía, o como que voluntariamente tenían que casi como decidir hacer contacto visual. Pero pues luego hablando con otras personas, pues me di cuenta que a la mayoría esas cosas les salen como de manera natural, pero pues a mí no. Bueno, me acuerdo también que, no me acuerdo por qué salió el tema, pero de repente decía, veré, es que me enojé o estoy enojada. Y nosotros le veíamos la cara así como que normal, ¿no? O sea, cuando tú te enojas, normalmente haces esto,
o gruñe, así como que te frunces y veré, hay cuenta que parecía como que le costaba mucho trabajo y ni se veía enojada, o sea, no tenía mucha expresión y nos daba mucha risa. Y luego ella decía, a ver, ustedes pónganse enojados y le hacíamos así. Y decía ella, es que me dicen mis compañeros que nunca me enojo, que siempre estoy de buen humor, que siempre estoy de buenas, que no me afecta nada, como que si tuviera una actitud muy positiva, ¿verdad? Este, pues siendo que por dentro a lo mejor estaba toda ansiosa, toda nerviosa, apurada, pero por fuera mostraba otra cosa. Entonces como que empezó a ser muy, muy frecuente ese tipo de comentarios, ¿verdad? Sí, y eso me recuerda, esto es algo que no tenía anotado, pero cuando yo estaba en la primaria y secundaria, pues yo creo, como yo recuerdo, pues yo no trataba de aparentar tanto como en cuanto a los gestos. Entonces, si me ven en las fotos, siempre estoy pues con mi cara como neutral, pero aparentemente parece como si estuviera triste. Entonces sí me acuerdo como que siempre me preguntaban, oye, ¿estás bien? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y yo pensaba, pues así como por dentro, pues yo sí me sentía como que estaba alegre, que estaba bien, pero las personas no lo notaban. Y creo que como que estar escuchando siempre esos comentarios o de que, oye, ¿por qué nunca sonríes? O algo así, como que cuando entré a la prepa, que empecé a sonreír más. Ah, pero otra cosa importante es que yo en la secundaria yo no sabía sonreír. Entonces como que me ponía a practicar mi sonrisa en el espejo, porque sentía que no se veía natural. Porque bueno, para los que están viendo en YouTube, digamos que sonreía como que así. Y pues después de mucha práctica ya como supe cómo sonreír. Esto puede sonar extraño, pero es como yo lo creo que fue así como sucedió, pero en la prepa algunas personas, las personas como más cercanas a mí, sí me decían como que, oye, es que siempre estás feliz, pero creo que como que era el masking de que yo misma como que me obligué a mí misma a siempre estar sonriendo, porque aunque una persona normalmente esté como con la cara neutral, yo estuviera donde estuviera como que a veces me decía, ah, si tengo, si tengo esta cara van a pensar que estoy triste, pero no es eso. Entonces, pues voy a sonreír. Entonces, como que me forzaba la cara a estar así como, así, como con una ligera sonrisa. Y luego como me empecé a acostumbrar a que cuando las personas me hablaran, pues siempre estar sonriendo. Y pues sí, sí estoy feliz, pero creo yo que ahora hago eso ya más por la costumbre de que me obligué a mí misma a hacerlo de esa forma en la prepa y como que ahora me cuesta como no hacerlo. De hecho, cuando Beri empezó como que a identificarse con ciertas características, pues una de ellas era que a veces las personas con autismo, a veces son un poco expresivas. Y como veíamos que se le dificultaba la sonrisa, como que se empezó a enfocar mucho en los gestos y empezamos a ver fotos o como que empezamos a relacionar con fotografías. Ya ves que a veces ciertas fotografías de la infancia como que las tienes más presentes y notábamos que casi siempre salía con la sonrisa así como falsa, ¿no? Así como que, y decíamos, ay, qué rara, o sea, cómo se ríe, como que se reía así, pero los ojos como que mostraban otra cosa, como que no empataba ahí la imagen y como que empezamos a relacionar ciertas cosas de que, ay, qué curioso, mira, no se enoja, mira cómo se ríe. La mirada, también a veces la mirada era así como que así hacia arriba o como que evadía la mirada. El abrazo, también el contacto físico, no le gustaba que la abrazaran, pero su papá si hacía, por ejemplo, esto, ella como que se hacía para allá. Si íbamos con la tía la abrazaba y ella se quedaba así toda rígida. Y a ese tipo de actitudes a veces pareciera como que, ay, qué grosera, o su abuelita podría decir, oye, pues no me quiere, pero más bien es que
a ella le costaba mucho trabajo hacer el contacto físico, ¿verdad? Bueno, todavía. Pero bueno, retomando la historia, algo que también influyó al regresar a clases presenciales, y pues aparte de que estaba empezando la universidad, entonces sí eran como demasiados cambios. Empecé a convivir con un montón de personas diferentes, cuando en la prepa y la secundaria siempre conviví con las mismas personas, porque en la primaria y secundaria siempre eran las mismas 20 personas, y en la prepa pues tenía como mi grupito. Pero pues algo que pasó en la universidad es que fui un poco más consciente de mis pensamientos. Por ejemplo, cuando estaba con una persona nueva, me daba cuenta de que yo tenía que pensar y esforzarme en hacer contacto visual con alguien. Y pues otra cosa es que mi cara, bueno, como ya escucharon, naturalmente no hace muchos gestos. Y yo intencionalmente me forzaba como a levantar un poco las cejas para parecer sorprendida, que puede ser que sí estuviera feliz o sorprendida, pero externamente no lo parecía, o bueno, no lo parece, al menos no como de la forma más típica, porque sí me acuerdo que muchas veces también en la prepa, o bueno, también en la universidad, eran estos comentarios como, no sé, si alguna amiga te enseña algo, pues te sorprendes, ¿no? Bueno, depende de qué te enseñe, pero yo decía como wow, qué padre, o algo así, pero, o sea, siempre eran los comentarios de que, oye, pero emocionate. Pero se me hacía bien raro porque decía como, pero ¿por qué me dice eso? Porque yo por dentro, según yo, pues estaba emocionada, pero como que externamente en el lenguaje no verbal no, mm, como que parece lo contrario. Y bueno, eso es más como de cómo empezaron mis sospechas y conforme fui informándome del tema y pues honestamente sí tenía dudas si realmente era yo sospechando ser autista o solamente era porque estaba aprendiendo del tema y casualmente me identificaba. Pero así como pues cuando en psicología empiezas a aprender de los trastornos mentales y casualmente te empiezas a identificar con todo. Pero esto es más como de la parte de lo que yo más me acuerdo, pero ahora pues sí me gustaría que mi mamá nos cuente un poco sobre mi infancia y algunos desafíos que experimenté. Y pues si es que me acuerdo de algo, pues también trataré de complementar. Y algo que me acuerdo ahorita es que como que cuando me obligaban a hablar con alguien y hacer contacto visual, bueno, como que tenía que hacer contacto visual, me ponía a llorar, pero porque como que era algo demasiado difícil para mí. Sí, sí, de hecho, normalmente ella como que miraba de ladito, o sea, como que así, pero no miraba de frente, o le hablaban, le preguntaban algo y ella se quedaba callada. Siempre ha sido así como que muy lista, pero le preguntaban algo, o sea, por ejemplo, en una plática casual y ella se quedaba así como que no sabía qué decir, como que si la agarraran de sorpresa y así como que, así como que toda nerviosa, ¿verdad? Y por ejemplo, en una reunión familiar, si una fiesta y de repente, ay, que Bere toque, porque le gustaba mucho la música, y ella no quería o le pedían algo que, o sea, inesperado, sí le causaba así como que mucha tensión y de repente ella estaba llorando y nosotros así como que la empezábamos a identificar como que era muy sensible, como que no le digan nada a la niña, así déjenla, ella es así, muy tranquila, siempre muy tranquila, si tú la dejabas sentada y se quedaba sentada, o sea, no era nada traviesa. Y por ejemplo, ya que después fuimos a la psicóloga, eh, sí me acuerdo que en alguna ocasión nos dijeron en la escuela, pues por ejemplo que en el recreo, cuando estaba más pequeña, que andaba solita, o sea, corriendo ahí en el patio, pero sola, como que le costaba trabajo estar con otros niños, ¿no? Y ya después como que fue aprendiendo a socializar, porque no se te daba así como que de manera muy natural. Luego cambió y ya súper sociable, pero al principio sí fue así como un reto, ¿verdad? Sobre todo conocer personas nuevas, como que le causaba mucha,
pues como que te presionaba, ¿verdad? La verdad no me acuerdo tanto, pero sí me acuerdo que las amigas que tuve en la primaria y secundaria, que siempre fueron las mismas, no recuerdo como que yo haya hecho un esfuerzo por tener esas amigas, más bien como que ellas tenían un grupito y me incluyeron, pero sí creo que al menos en la mayoría de los grupos donde he estado, al menos antes de la universidad, ha sido así como que, o sea, estamos en el círculo de personas, todas hablan y yo solamente, o sea, yo estoy ahí pero no estoy como que participando activamente. Pues las amistades que hice, bueno, no fue como que yo las hiciera, más bien llegaron a mí, pero sí no recuerdo así como que yo haya hecho como algo para decir, oye, ¿quieres ser mi amigo o algo así? Sí, de hecho me estoy acordando ahorita, cuando estaba en la primaria, este, de repente, me acuerdo que creo que fue en kinder o en primaria, recién iniciando, nos decía la maestra, y si habla la niña, es que nunca participa, nunca habla, nunca grita, o sea, como que bien quieta, ¿verdad? Y yo, claro, pues claro que habla, ¿verdad? Y y bien curioso porque luego llegábamos a la casa y estábamos comiendo y estaba, hable y hable y hable y hable, como que todo lo que no hablaba en la escuela lo quería contar en la casa, pero así como que si le urgiera sacar todo y no se detenía, o sea, hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y te contaba todo así como tal cual había pasado, ¿verdad? Y yo le decía, mija, pues, ¿por qué si hablas? ¿Porque no hablas en la escuela? Porque mira ahorita cómo vienes con todas las palabras juntas y no terminaba de hablar, pero en la escuela no hablaba. Era un poco seca, o sea, como que pareciera como que ella muy aparte, como que ella sus cosas, que no le agarren sus juguetes, muy individual y pareciera como que un poco fría tal vez. Le gustaba mucho grabar, te acuerdas que hacía muchos guiones y Ah, sí. todo? Y como que esa era una parte donde yo creo que ella se desahogaba, o no sé, con la escritura y planear cosas y luego ejecutarlas, ¿verdad? Sí, como que siempre he tenido esta situación que tal vez podríamos pensar, ah, pues tal vez era tímida, pero es que hasta siento que ahorita a veces, o sea, no siento que sea timidez, creo que es más como confusión o estar en un estado constante de no saber qué hacer o que es como lo que se espera que haga. Y siento que es como de llegar a un lugar, todos tienen como un manual de instrucciones de qué se supone que deben hacer o cómo se supone que funcionan las cosas, menos yo, o no sé, que está en otro idioma. Entonces siento que es como que no saber cómo hacer las cuestiones sociales, como que dentro de la casa era y pues creo que siempre ha sido como, creo que el único lugar donde me siento como cómoda de ser yo misma. Entonces ahí pues como que no tengo tanto problema. Pero, por ejemplo, no sé, siento que las veces que tal vez he sido yo misma, o bueno, antes, siempre era como escuchar estos comentarios de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Oye, hablas como robot, o ¿por qué no hablas? Como que a la gente le gusta generalizar. Si tal vez no me has escuchado hablar, pues tal vez sea porque tal vez no quiero hablar contigo, no tanto porque no hable, o tal vez no quiero hablar en ese momento. No diría que ya dejé de esforzarme porque en realidad siento que nunca hubo así como que mucho interés de mi parte también como en acercarme a otras personas. Creo que esto ya vino más después como en la adolescencia. De hecho, me estoy acordando ahorita, siempre le gustó mucho la música y yo creo que era una manera como que de relacionarse con otros, pero estar ella igual en lo individual. Y no sé si te acuerdas cuando tocaba la batería, Ah, sí. que siempre que había presentaciones le decía a su papá, oye, hijita, ¿y por qué si una melodía, por decir, de rock así bien movida? Y ella tenía la cara así bien seria, ¿no? Entonces, tocando las manillas así bien rápido, pero la carita bien seria y como que no expresaba emoción. Entonces, se nos hacía bien raro porque se escuchaba bien, pero lo que se veía no coincidía con lo que, haz de cuenta como que de aquí fuera una persona y de sus manos fuera otra. Y yo creo que era el mismo esfuerzo, ¿no?
de moverse, de interactuar y la presión de estar expuesta ante otras personas. Entonces, como que yo creo que era mucha la presión y nada más se enfocaba en ejecutar, pero Mm. parecía como que no lo disfrutabas. Bueno, en realidad yo sí lo disfrutaba y yo no recuerdo haber sentido presión, pero pues creo que simplemente era mi forma de expresarme. O sea, no es como que estuviera bien o mal, pero como que todas las personas ya asumían que algo estaba mal. Bueno, el hecho de que no te muevas mientras toques un instrumento no define si eres una persona apasionada o no, pero no sé por qué a las personas les gusta creer eso. Pero sí, siempre eran esos comentarios de, oye, a la próxima muévete más. Y yo decía, ah, bueno, o sea, no sabía que para tocar la batería o un instrumento aparte tenía que moverme. Sí, como que me hice consciente de eso, porque, por ejemplo, luego hice un canal de YouTube cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra y a cantar. Y estaba cantando y también mi papá me decía como, oye, pero a la otra sonríe más o cosas así. Y siento que cuando grababa los videos a veces sí me sentía como que, bueno, aparte de tocar y aparte de cantar, tengo que estar bien, me viendo que estoy sonriendo porque si no las personas van a pensar que no es algo genuino. Entonces, creo que ahí sí como que me sentía muy consciente de que de mis gestos, si no estoy sonriendo, entonces las personas van a malinterpretar todo y pues luego terminaba con la cara tensa y adolorida. Y ahorita ya me estoy sintiendo un poco adolorida de los cachetes. De hecho, hace poquito ya cuando supo su diagnóstico, que todavía nos falta mucho para llegar allí, creo que ya nos tardamos mucho, ¿verdad? Sí. Me dijo ella, ¿y tú no terminas al final del día, no te duele la cara? Y le digo yo, ¿cómo de qué o por qué, verdad? Me dice, ¿no te duelen los músculos? Y yo, ¿pero por qué me van a doler? De tanto hacer gestos. Y le digo, pues no, porque los gestos que yo hago son de manera natural, o sea, yo no los pienso ni los provoco, o sea, simplemente son. Y dice ella, tú no tienes que estar decidiendo, pensando qué gestos vas a hacer. Le digo, no, hija, para nada. Como que empezó a ser consciente de que ella estaba haciendo masking y decía que terminaba o sea, al final del día terminaba súper agotada y que muy adolorida, como que se me figura como que si hubiera sido el gimnasio, ¿no? Sí, porque siento que es como cuando te concentras en el gym para hacer un movimiento y por eso te duele y así yo estoy consciente de cómo está ahorita mi boca y cómo están mis cachetes y a veces si levanto las cejas como estoy como consciente de que voy a mover las cejas y honestamente yo pensaba que todos hacían eso, o sea, yo hubo un tiempo que yo pensaba que éramos como títeres. Y pues así como yo sentía como que, bueno, yo voy a controlar cómo se mueve cada parte de mi cuerpo, pues que todos hacían lo mismo. Hablando más como específicamente como de los gestos. Pero bueno, ahorita me gustaría hablar un poco más como de los estereotipos sobre el autismo en mujeres. Es que yo tengo duda porque algunas personas piensan que es malo tener un diagnóstico, como si eso significara etiquetar a la persona, como si eso fuera algo malo. Y creo que en cierta parte no sé si sea lo que tú pensabas, porque creo que mi tía alguna vez dijo algo como de que tal vez yo podría tener autismo, ¿no? Cuando estaba chiquita o algo así. Sí, sí, como ella es maestra de educación especial, como que yo creo que veía algo y lo relacionaba, pero la verdad no le dimos importancia porque siempre sacabas buenas notas, nunca había quejas en la escuela, eh, eras muy rápida para aprender, eras muy organizada, entonces, pues realmente no, como que no nos preguntamos por qué es seria o por qué no habla, simplemente pensamos como que así era tu personalidad y pues respetarla, ¿verdad? Este, tu papá, pues más o menos como que es parecido, entonces decíamos, no, pues a lo mejor es como el papá, ¿verdad? Así muy seria, muy reservada y pues simplemente así como que lo aceptábamos, no lo cuestionamos. Sí, aunque honestamente yo creo que si hubiera recibido un diagnóstico antes,
tal vez no hubiera tenido esta sensación de que soy rara o si es que hay algo mal en mí o porque las cosas que parecen tan simples para los demás o tan naturales para mí no, si es que hay algo defectuoso que tengo o qué. Y pues ahora que tengo el diagnóstico, pues ya sé que pues simplemente son diferencias y pues no es que esté bien o mal, simplemente pues es diferente. De hecho, ella cuando empezó a ver las diferentes condiciones de salud mental y que vio el autismo, como que, y aparte estuvo en ese grupo de la escuela, se empezó a identificar y decía, ay, como que siento que esta persona con la que estoy haciendo mi ejercicio, siento como que me identifico mucho, como que hay algo en común, pero no sé qué es. Puedo hablar de muchas cosas y como que empezó a encontrar cierta afinidad. Y yo creo que eso provocó como que empezaras a investigar un poquito más y a tener la inquietud como que ella quería saber si tenía algo, porque no les hemos contado, pero por ejemplo, a ella le causaba mucha presión cuando iba a iniciar el ciclo escolar, cuando pasó a la preparatoria, si iba a tener amigos y cómo se iban a llevar y cómo iban a hacer y si le iban a hablar y si encontraba hacia alguien, cómo podía empezar una plática, o sea, cosas que a veces hacemos de manera natural, ella las repensaba y las repensaba y las repensaba. Y pues tu oración era, ¿verdad? Ay, yo quiero tener muchos amigos y de repente como que empezó a cambiar su personalidad y se hizo como que muy sociable, pero fue un proceso, ¿verdad? Sí, y creo que en cierta parte en la prepa, ahí sí fue más como que los busqué, pero también no me acuerdo exactamente cómo terminé teniendo los amigos que tuve, pero era como que, bueno, voy a sonreírle a las personas, las voy a saludar, les voy a preguntar sobre el clima o cualquier cosa, y pues también como que me copiaba de las series, entonces eso también me ayudó, pero creo que fue mucho como de práctica y prueba y error y pues por eso creo que son habilidades que he adquirido por la práctica últimamente, pero pues no, creo que ahora me es más fácil hacer amigos y conocer gente nueva, pero pues mucho tiempo de mi vida no fue así. Y bueno, hasta ahora esto es como que información que me hizo creer que tal vez podría estar dentro del espectro autista y luego me puse a investigar dónde podría recibir un diagnóstico, porque yo ya estaba casi segura, pero decía, bueno, ¿y si no? ¿Y si solamente estoy pensando esto y en realidad tal vez sea ansiedad o tal vez solo es que soy introvertida o tal vez solo es timidez? No puedo como que, no sé, no puedo como que asegurar que sea autista porque pues no he recibido un diagnóstico oficial. Pero pues sí, hablando con otras personas autistas, pues sí me identificaba mucho. Y empezando a buscar dónde hacerme un diagnóstico en México, primero me di cuenta de lo difícil que es. No sé cómo sea en otros países, pero al menos aquí sí, o bueno, en Nuevo León. Porque donde encontré que hacían evaluaciones en un inicio solamente atendían niños o niñas, no atendían adultos. Y los lugares que encontraba donde atendían adultos eran o en otros estados y aparte era muy caro. Y la verdad pues se salía de mi presupuesto porque era algo que yo planeaba como pagar con mi dinero. Y sí pensaba como que bueno, es que si invierto todo este dinero y resulta que no tengo nada, pues me voy a sentir como que fue una pérdida de dinero. Y sí quería como tener la certeza de que bueno, si invierto este dinero y no es autismo, al menos la persona que me va a evaluar me va a poder decir qué es lo que tengo porque sí estaba segura que no era algo como neurotípico. De hecho, no sé si te acuerdas cuando empezaste las prácticas, a ella le costaba mucho trabajo, bueno, no sé si quieres tú contarlo, de cuando tenía que tocar, o sea, tenía que ver a un paciente y ella planeaba con mucha anticipación un guión
y las posibles, ella ya sabía que debía preguntar, pero ella como que escribía las posibles respuestas, ¿no? Del paciente y como que si hace esto, puedo hacer esto, pero y si no, entonces hago esto, o sea, como que tenía todo en su mente calculado. Y luego me pedía mucho de que vamos a practicar y yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar y cómo lo hice y otra vez y se grababa y así. Y sí de repente llegaba a ser como cansado porque yo le decía, bueno, ¿y por qué mejor en vez de practicar? ¿Por qué no dejas que vaya fluyendo de manera natural la situación, verdad? Si ya sabes qué vas a preguntar, pues no te preocupes tanto, o sea, no lo ensayes tanto, no lo escribas tanto. Pero ella como que le causaba ansiedad, ¿verdad? El no saber qué Sí, iba a pasar. y creo que más que no saber qué iba a pasar, era como que no saber cómo actuar. Porque, por ejemplo, en la escuela nos enseñaron cómo trabajar con pacientes adultos. Y pues yo obviamente pues sí me preparaba, pero creo que invertía demasiado tiempo y veía compañeros que nada más llegaban a la sesión así súper tranquilos. Y yo les decía como que, oye, ¿y cómo planeaste tu sesión? Y decían, ah, no, pues nada más. O sea, yo en mi mente ya sé lo que voy a hacer, pero, o sea, voy a como que solo dejar fluir la conversación, pero pues honestamente es algo que yo no puedo hacer, al menos todavía. Y una vez me tocó atender a un paciente niño y pues yo no sabía cómo trabajar con niños. Entonces sí como que me paralicé. Todo se salió de contexto, de que yo estaba en el contexto donde, bueno, atendemos adultos y con los adultos interactúas de esta forma, pero ¿cómo voy a saber cómo interactuar con un niño? Cuando creo que para muchas personas como que es muy natural interactuar con niños o bebés, pero para mí no. Y siento que si hubiera tenido un diagnóstico antes y ya empezado el tratamiento, tal vez se hubieran evitado esas situaciones, porque ahorita que ya estoy recibiendo tratamiento, creo que en muy poco tiempo he adquirido muchas habilidades que no es tanto como para tratar de actuar de una forma neurotípica, sino más bien para yo sentirme bien, porque pues sí es muy cansado tener que estar preparando todo y más. O sea, siento que no es tan fácil como decir, ah, pues solo no lo planees y solo deja que la conversación fluya. No es tan fácil, pero sí, bueno, en cierta parte eso pasó con mis prácticas. Pero bueno, regresando a lo de recibir el diagnóstico, también algo que pensaba era, bueno, no quiero, creo que también como mis propios prejuicios sobre el autismo, porque pensaba, es que qué tal si voy y me dicen, no, ¿cómo vas a tener algo si tú estás estudiando en la universidad, si tú tienes un trabajo? Porque era algo que veía mucho en los comentarios. Hablé con mi psiquiatra de que tengo sospechas y me dijo que es imposible, ese tipo de cosas. Y bueno, en este punto de mi vida era 2022, o sea, el año pasado, y pues ya empezaba a sentirme muy mal. No era algo así como que solo quiero el diagnóstico y ya, es que ya me estaba afectando mi calidad de vida. Y pues era importante buscar un lugar donde estuvieran actualizados y que ya tuvieran experiencia trabajando con adultos y especialmente mujeres, porque pues sí, todavía lamentablemente hay profesionales de la salud que creen que por ir a la universidad no puedes ser autista y pues la verdad pues es que no es así. Y bueno, ahora quisiera que tú nos cuentes, cuando yo te dije de mis sospechas, no sé si te acuerdes. Ujú. Antes de eso hubo mucho tiempo que solamente yo estaba pensando porque no quería tampoco que me dijeran ustedes como, ay, ¿cómo vas a tener eso o lo mismo? Pero cuando te dije esas sospechas, ¿tú qué pensabas? Honestamente. Pues yo sí lo vi como al principio como una novedad, o sea, como que ay, encontré esto y creo que se parece a como soy, quiero checarme, así nada más. Pero luego ya vi como que empezabas a tener problemas porque, por ejemplo, iba a la práctica, a lo mejor fue 2 horas y ella salía con dolor de cabeza y salía diciendo que estaba exhausta, que no podía más, se quedaba dormida, o sea, como que se desconectaba y pues ahora entendemos que era normal porque estaba sometida a mucha presión
y que era como un desconectarse, o sea, subía la presión, todo el masking, todo el reproceso, el repensar, como que la cansaba de más, la agotaba y luego se desconectaba. Entonces yo decía, pues qué raro, o sea, va un ratito a la práctica y ya no hace nada en todo el día porque está cansada. Y yo decía, pero cansada de qué, ¿verdad? Pero luego ya en los exámenes y ciertas situaciones empecé a ver como que ya no era la misma. Y ya de repente de la nada empezaba a llorar, empezaba a desconfiar de ella misma, de sus habilidades y cosas muy sencillas, para ella se le cerraba el mundo. Entonces, como que ya no era normal eso, ¿verdad? Y ya metiéndonos un poquito a investigar, pues como que dijimos, como que sí hay algo raro. Eh, yo pensaba realmente como que tener un diagnóstico era simplemente decir, pues tengo esto, pero no sabía pues, que había herramientas, ¿no? Que ahora estás aprendiendo y que le han hecho más fácil, pues ahora sí que su funcionalidad. Siempre ha sido funcional, pero decía ella, me decía hace poco, es que no es lo mismo ser funcional, pero al grado de agotarte mentalmente y terminar exhausta en la noche, a que ser funcional y disfrutarlo, ¿verdad? Y sentirte libre de ser como eres sin tener que estar creyendo que debe ser de cierta otra forma, sino simplemente aceptarte, reconocerte y aprender a ser así, claro que con habilidades, ¿verdad? Sí, y pues bueno, después de cierto tiempo como de ya decirle a mis papás, pues encontré un lugar en Nuevo León donde diagnostican y también dan tratamiento a adultos con TEA. Y pues sí fui muy clara con la psicóloga, como en la primera sesión de, bueno, si no tengo TEA me vas a decir que tengo y como que qué puedo hacer para sentirme mejor, porque no era algo así tanto como que estaba buscando un diagnóstico de autismo, solamente como estaba buscando respuestas a mis preguntas. Y me dijo que sí, entonces pues también eso me dio tranquilidad. Y bueno, para el proceso de evaluación me hicieron primero una entrevista para preguntarme pues cosas sobre mí y por qué estaba pidiendo la evaluación. También me pusieron algunos cuestionarios. La verdad no me acuerdo de las preguntas, pero eran algo así como para saber sobre mi personalidad y cómo actúo en el día a día en cuanto a mis interacciones sociales o qué cosas pienso. Y después de eso la psicóloga me dijo que pues sí tenía varias razones de cierta forma válidas o razonables que indiquen una probabilidad de que tenga autismo, como que había muchas características. Entonces, pues que sí valdría la pena pues seguir explorando y continuar con la evaluación. Otra parte fue la entrevista con mis papás. Pues decía la doctora que, bueno, la psicóloga, que para hacer un diagnóstico no es como que con una sola vista, con una sola vez, sino que también hay que explorar a la familia y hacer ciertas preguntas del crecimiento, del desarrollo, situaciones especiales. Y ya me iba haciendo preguntas, ciertas preguntas, o me iba pidiendo que yo hablara de lo que me acordara y como que iba tomando notas y todo eso de alguna manera lo iba relacionando, ¿verdad? Eh, ya, por ejemplo, bueno, nos iba diciendo, esa es una característica, eso es muy común, ¿verdad? En esta condición. Y cosas que para nosotros eran curiosas, como que le encontramos el sentido, ¿no? Del por qué. Todo el proceso de diagnóstico fue como de un mes y medio. Y pues otro día me pusieron una prueba que se llama A22, que fue una prueba muy larga y cansada, la verdad. Pero pues algo que se me hizo muy curioso es que después de la prueba yo salí pensando como que, bueno, pues según yo hice todo bien en cuanto a las preguntas y bueno, eran varios ejercicios. Así que pensé, no, pues de seguro no va a salir nada de que tenga autismo o algo así. Pero luego cuando me dieron los resultados de la evaluación, pues había varias cosas que la psicóloga sí dijo de que hice y que yo ni siquiera había notado, como sobre el lenguaje no verbal y la comunicación e interacción social, que son cosas que prefiero no decir aquí para no sesgar a nadie en caso de que alguien quiera hacerse una evaluación y que le hagan esta prueba. Pero también me pidieron después que escribiera una autobiografía
Aunque para esto, antes de llegar a la evaluación, yo ya tenía una lista como de 5 páginas de las razones por las que yo sospechaba de tener autismo. Entonces le envié eso a la psicóloga. Y pues ya que estoy contando esto, que creo que ya dijimos demasiadas cosas personales sobre mí, pero pues bueno, precisamente de eso se trata, Caminemos Juntos. Pues les voy a compartir algunas de las cosas que escribí en esa lista, que aquí las tengo. Eh, no es como para que se comparen con esta lista, porque probablemente haya cosas que todos hagamos independientemente si tenemos una condición o no, porque al final de cuentas pues todos somos humanos, pero pues también lo escribí cuando no sabía mucho sobre autismo. Pero bueno, algunas cosas que escribí fueron: siempre tengo que planear algo días antes de hacerlo. Me molesta mucho cuando en mi familia acordamos algo un día y un día antes de esa actividad ya no quieren hacerla, aun cuando yo estuve confirmando varias veces que sí haríamos tal actividad. La verdad no quisiera sentirme así, pero no entiendo por qué me frustra tanto. Cuando me invitan a alguna actividad o haré algo, me paso viendo videos sobre eso para prepararme mentalmente, por horas y como unas semanas antes. Por ejemplo, ir a patinar o ir a fundidora o ver una película, busco de qué se trata aunque me haga spoilers. No me gustan las sorpresas, aunque ya haya ido a ese lugar, veo fotos en Instagram para ver cómo es y a dónde voy a ir. Luego puse, no sé qué esperan las personas de mí. Me confunde mucho cuando dicen algo, pero no me piden algo de manera explícita y directa y después se enojan porque no actué como esperaban, aunque no sé cómo esperan que yo sepa qué quieren si no lo dicen. Si quieres ahí voy a interrumpir. Me acuerdo que algo así como que sí nos llamaba la atención como familia era que Bere parecía como que como que no se involucraba o como que no tenía empatía. O sea, por ejemplo, yo me podía, no sé, estoy cocinando y me corto y grito y ella podía estar ahí al lado y no voltear ni preguntarme, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Te ayudo con algo? Entonces como que pareciera como indiferencia o como el sentimiento de que no le importo. ¿Por qué? Porque no se preocupa por mí. Yo le decía, ¿cómo te fue hoy? Y ella no me contestaba o me decía, bien, y ya. Y yo decía, a mí nunca me pregunta cómo me fue hoy, nunca me pregunta cómo me siento, si estoy cansada, si se me ofrece algo, si me puede ayudar, o sea, nunca. Entonces yo sentía como que era solamente dar y dar y dar y no recibir. Y eso sí fue algo que le dijimos a la psicóloga. Yo respeto como sea ella, pero eso se me hace raro, ¿no? O sea, porque siempre estamos ahí para ella y sentía como que no era recíproco, pero ella no se daba cuenta de esa situación, que es como un punto importante, ¿verdad? Sí, justamente con la terapia fue que aprendí de la reciprocidad social. Entonces, pues ahora cuando mi mamá me pregunta cómo estás, pues ya sé que no solamente tengo que decir bien, también hay que preguntarle a la otra persona cómo está y ese tipo de cosas. Pero bueno, el siguiente punto que puse fue cuando hablo con mi familia y me piden que aporte algo a la conversación. Digo algo y se enojan o dicen que no tiene nada que ver con la conversación y que no tomo las cosas en serio, aunque sean cosas que para mí sí tienen sentido. Tengo una idea en mi mente, pero me cuesta expresarla verbalmente. Además, muchas veces me trabo o me confundo al hablar si no preparo antes lo que voy a decir. Y otra cosa que me estoy acordando es que a mí se me dificulta mucho eh, identificar cómo me siento físicamente y emocionalmente. Entonces, antes cuando iba a muchos lugares con gente, siempre me dolía la cabeza. Y había cosas que no podía hacer, no me podía quedar más tiempo porque me dolía demasiado la cabeza, que son cosas que ahora creo que tal vez sea como por la sobreestimulación sensorial, porque, por ejemplo, empecé como a usar tapones de oídos por un tiempo y sí siento wow, no sabía que el mundo podría ser más tranquilo. Entonces, pues sí, he estado también como aprendiendo a identificar qué cosas me pueden ayudar a sentirme más cómoda en el día a día. Pero bueno, solo quería dejar eso en claro y también el siguiente punto que anoté en la lista dice, a veces cuando hablo las personas me dicen que soy muy cortante o seria o hacen bromas de que no quiero que me pregunten cosas cuando no es así. Les digo que así es mi tono de voz y mi cara, pero piensan que es un chiste. Bueno, mi jefa de trabajo todos los días me pregunta si estoy bien porque me ve triste. Le dije que es mi cara neutral.
De hecho, normalmente lo que he hecho desde que entré a la prepa es tratar forzosamente de mantener una sonrisa leve, pero luego se me cansan los músculos de tanto fingir. Me he hecho muy consciente de cómo se ve mi cara para los demás, así que yo misma exagero algunas expresiones, aunque a veces no me sale. Y luego, cuando veo a alguien que no conozco tanto, no sé qué decir, aunque veo que quiere hablar conmigo y trato. Cuando ya empiezo a hablar, termino diciendo información personal de más. No sé en qué momentos debe terminar una conversación o si solo esperan que diga algo sin importancia, o sea, más como algo trivial, pero sí me ha pasado muchas veces que termino diciendo cosas que tal vez no debía haber dicho, pero, o sea, no de otras personas, o sea, como que yo empiezo a decir cosas personales de mí y luego digo, ay, ¿por qué dije esto? Como que es muy transparente. Entonces, a veces hasta decían, ay, es que no sabe echar mentiras, ¿verdad? Y es mentira que haya personas que no mientan, pero si le preguntaban algo, ella te lo dice con toda la sinceridad, aunque a veces no deberíamos, o a veces nada más te preguntan por cortesía, pero ella lo interpreta literal, lo que le dicen, ¿verdad? Sí, y después pues en WhatsApp aprendí a copiar la forma de hablar con la gente y puedo mantener una conversación fácilmente, pero en persona no sé qué decir y es incómodo. No sé por qué ahora automáticamente hago eso y a veces las personas me empiezan a sacar mucha plática cuando ya no quiero hablarles, pero no sé cómo detener la conversación. Puedo mantener el contacto visual, pero siento que me desconcentra al hablar, me pone incómoda. Aunque para escuchar sí puedo, pero en mi mente todo el tiempo estoy pensando en que debo mirar a los ojos y no desviar la mirada. Siempre que iré a dormir en otra casa me duele demasiado la cabeza, igual con fiestas o eventos sociales, aunque trate demasiado de no estresarme, porque antes sí me estresaba mucho. Hace un mes fue que pude por primera vez ir a una pijamada, aunque me tuve que tomar pastillas para que se me quitara el dolor y estuve toda la noche dormida mientras las demás platicaban. Siempre quiero saber exactamente todo con anticipación. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué hora? Etcétera. No sé cómo explicarlo, pero siento una incomodidad en mi cuerpo si no tengo una idea de lo que pasará. Esto es tal cual como algunas partes de la lista que le envié a la psicóloga. Cuando me meto a algún proyecto invierto horas en eso y me descuido de otras cosas importantes como el autocuidado y mis estudios. No me gusta improvisar, no puedo. Siempre hago guiones o en mi mente preparo lo que diré o los paso para hacer alguna cosa. Me tomo las cosas literal todo el tiempo por lo que me han dicho. No entiendo algunos chistes ni doble sentido. Cuando digo algo completamente serio o porque tengo duda, mis amigas se ríen o la gente se ríe y no entiendo por qué hasta que les pregunto. Y bueno, después de varias sesiones de evaluación tuvimos que esperar unas semanas y luego nos dieron la devolución de resultados y pues se confirmó mi diagnóstico y había una prueba, no me acuerdo cómo era así tal cual, pero que la psicóloga dijo como, si tiene una puntuación arriba de 7 o 9 entonces es como que sí tiene. Y yo dije, yo pensé, no, pues de seguro va a salir como 9 o 10. Y luego dijo algo así como 17. Entonces, pues la verdad como que no, en ese entonces no estaba muy consciente de qué fue lo que ella notó, hasta que pues ya ahí en la devolución de resultados pues sí nos explicó todo. Y pues mientras la psicóloga leía eso, estaban mi hermana, mi mamá y mi papá, y la verdad tuve muchos sentimientos encontrados, porque por una parte pensaba, bueno, si no soy autista, entonces ¿qué soy? Porque pues muy neurotípica, digamos que no. Y principalmente quería dejar de sentirme tan frustrada por cosas que veía que para las demás personas eran muy fáciles de procesar. Pero cuando la psicóloga dijo lo que significaba cada parte de la evaluación y los resultados, pues la verdad yo sentí un gran alivio, no lo sentí como algo malo, lo sentí como algo bueno. Y bueno, en parte, no sé tú, pero yo a veces pensaba que ustedes pensaban que yo actuaba o que fingía cuando en realidad hay cosas que eran muy difíciles para mí y por eso a veces hacía las cosas que hacía. Pero ¿tú qué puedes decir sobre eso? Porque me acuerdo que Gaby, ese día que salimos de la psicóloga, me dijo, ay, es que yo pensaba que tú todo lo inventabas. Ah, bueno, Gaby es mi hermana. O algo así como que es que yo pensaba que tú estabas fingiendo para no hacer las cosas. Sí, de hecho recuerdo que ese día, pues, haz de cuenta que era un diagnóstico de varias hojas y sí me dio mucho sentimiento porque cuando la psicóloga explicaba las pruebas y lo que se esperaba de la prueba y el resultado y que ella no alcanzaba el resultado, como que percibí por primera vez que realmente le estaba costando mucho trabajo el ser ella, o sea, como que estaba en una lucha, ¿no? Y sí sentí como remordimiento porque
dije, bueno, todo este tiempo ella estuvo esforzándose de más y sintiéndose mal y nosotros dando por hecho que era intencional, ¿verdad? Siendo que pues no era nada deseado, simplemente era algo que le pasaba y que no contaba con las herramientas, ¿no? Para sacarlo adelante. Entonces sí me fue así como un impacto y también por el otro lado fue como el pensar que estaría en desventaja, porque sí lo llegué a pensar. Dije, a pesar de que ha sido sobresaliente y que ha destacado y que es muy activa, pues si en algún momento podría estar en desventaja o podría detenerse sus posibilidades, pero también ahí fue como ver todo de otra perspectiva, como ver, bueno, ahora ya sé qué tengo y sobre eso voy a trabajar. Y también nosotros como que ser más empáticos y entender el porqué de las situaciones como dolores de cabeza, como a veces ser indiferente o como ser muy dedicada a sus cosas y descuidada con otras. O sea, como que ya encontrábamos un porqué, ¿verdad? Y pues muy importante siempre, ojalá que todos pudieran tener el apoyo de su familia cuando estén por este proceso, porque realmente pues no hay nada mejor que trabajar en equipo, ¿verdad? Trabajar en equipo y entender el qué hay detrás de la persona. Lo que para unos pudiera ser muy sencillo, pues para otros pudiera ser algo súper complicado y es como ponernos también en los zapatos del otro, ¿no? De cierta manera sin poder realmente entenderlo al 100, pero al menos tratar de comprender un poco lo que está pasando por su interior. Sí, y bueno, también pues escuchando a la psicóloga, pues sí sentí un gran alivio, porque siento que también fue como quitarme una carga de encima, porque pensé como en todas las veces que pensé que ser diferente era algo malo y que pues como ya había dicho que había algo mal en mí, que estaba mal, a pensar, bueno, estas dificultades que tuve y lo que me pasó fue porque tengo autismo, o sea, no exclusivamente porque tenga autismo, sino porque tenía autismo y tengo autismo y no lo sabía y no tenía las herramientas que en los pocos meses he estado recibiendo con el tratamiento, pero creo que más que nada como que vivir siendo autista en un mundo donde tal vez se piensa que hay una única forma válida de actuar, pues creo que después de eso me fue más fácil para mí enfocarme en las cosas que me hacen sentir cómoda y tranquila en vez de tratar de imitar a otras personas para encajar o también como una forma de sobrevivir. Y no sé qué pasó exactamente, pero después de recibir mi diagnóstico, como que simplemente el hecho de saber mi diagnóstico me ha hecho muchísimo más fácil interactuar con otras personas porque creo que dejé de esforzarme por tratar de ser alguien que no soy naturalmente y pues ya no me importa tanto tratar de aparentar o ser masking, sino que pues simplemente soy yo y ya, y pues tal vez me pueda ver seria por mi cara, pero pues así es mi cara y Y su- eso. Y bueno, no sé si quieres decir algo más antes de concluir. Pues lo único es que cada persona es especial y única y con una condición o sin ella, pues ante todo el respeto, ¿verdad? El amor y pues el aceptarnos así como somos. Pues he aprendido mucho y pues también he aprendido pues que para lo que para unos pudiera ser normal, para otros puede ser todo un reto y pues que también es de respetarse y admirarse, ¿verdad? De cómo podemos las personas salir adelante también y más con el apoyo de otros. Sí, y bueno, al menos por este episodio vamos a dejar esta historia hasta aquí. Decidí compartir esto porque al escuchar las historias reales de mujeres autistas me ayudó a mí a conseguir mi diagnóstico a una edad relativamente temprana, porque pues he escuchado de personas que reciben el diagnóstico a los 40 o 60 años, así que si esto le puede ayudar a alguien más que se sienta identificada o identificado, pues solo quisiera decirles pues que si hay algo que te está pasando y que te genera malestar, es importante que hables sobre eso, porque pues bueno, lo que sí es que es importante que sea con las personas correctas, con personas que te escuchen y que no lleguen con prejuicios como, oye, pero no pareces autista o, oye, ¿cómo vas a ser autista si me ves a los ojos o si tienes amigos? Pues también, pues no solamente sobre el autismo, pero si solo les dicen como, no te preocupes, échale ganas, pues creo que ahí no es. Sí, y también pues el tener comunicación abierta, porque sí es todo un reto tener un diagnóstico
para muchas personas no está a su alcance. En otros lugares no hay los especialistas y pues también te pueden dar un diagnóstico equivocado. Y pues al final si no se conoce la condición y no se trabaja, pues con el tiempo se puede caer en depresión, se puede caer en otras situaciones y pues al final también lo que queremos es como que poder fluir en la vida, ¿no? Poder trabajar, poder hacer lo que nos gusta y tal vez el no tener herramientas pues también podrían de cierta manera limitar todas esas posibilidades que tenemos, ¿verdad? Sí, y también, pues si creen que no tienen a alguien con quien hablar, mandarnos mensaje al Instagram de Caminemos Juntos, que es @caminemos.juntos.mx y vamos a hacer lo posible por ayudarles, escucharles y pues en medida de nuestras posibilidades referirles con algún especialista que les apoye. Y bueno, algo que mi mamá mencionaba era que prefería solamente como dejarme ser yo y ya, pero entiendo como de dónde venía esa idea y está bien, pero creo que al ser yo sin saber realmente mi diagnóstico, al menos para mí en lo personal fue contraproducente, porque pues eso me generó mucho estrés y frustración al no saber cómo comunicar mis necesidades o creer que no cumplir con los estándares de la sociedad era algo malo. Y creo que es importante que las personas sepan que dentro del autismo, del espectro autista, hay mucha diversidad y pues así como las personas somos diversas, es importante reconocer que las personas autistas podemos ser muy diferentes entre nosotras y pues no porque alguien requiera menos apoyo que otra persona, pues deja de ser autista y pues experimentar ciertas dificultades. Y bueno, para quienes nos escuchan, pues muchas gracias por estar aquí, quedarse hasta el final de este video y pues, si me conocen en la vida real en persona y vieron este video, por favor díganme. Y si se han sentido inspirados por esta conversación, les invitamos a continuar explorando este tema en su vida diaria, aprendiendo sobre el autismo y también de las historias de personas autistas. Así es. Y pues que nos sigan en las cuentas, ¿verdad? Sí, y si te ha gustado este episodio y quieres seguir aprendiendo y creciendo junto con nosotros, te animamos a seguir escuchando nuestro podcast Caminando Juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad, por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos sobre las brechas generacionales y la salud mental.